oficio no muere. Quizás han visto esa frase caminando por las calles de Santiago. Viene de Coco de Palo, o también Cep, que ocupa el graffiti como un tipo de guerrilla marketing para su oficio de la costura. Con ella hablamos de por qué el graffiti es el arte más auténtico, de dónde viene el nombre Coco de Palo y por qué le gusta la vida de barrio. Y con eso, bienvenidos a otro episodio de La Chilemana Mete Conversa. Nos encontramos acá en el taller de Coco de Palo. Yo llegué aquí porque un año atrás te conocí por tus rayados, o tus murales también. Que de hecho, viniendo acá en micro, yo vi caleta, muros pintados con tu logo, tu nombre en las calles. Y de ahí me fui dando cuenta que tú no solo pintabas, sino también hacías moda, upcycling. De repente me puedes contar un poco como qué relación tienen tus murales con tu arte de la costura, con tu trabajo con textiles. Bueno, yo partí primero haciendo costura y después me empecé a interiorizar en el graffiti. Lo mezclé como una forma publicitaria. Empecé a hacer gorros, después empecé a pintar y una temática que me pareció bacán fue mi propia marca y poner se hacen gorros y publicitar mi marca. Y dibujar gorros, hacer una monita con un gorro y que dijera se hacen gorros. Y en un momento como que me asusté y dije, ¿será que me puede empaquear? Porque estoy mostrando así como, búsquenme. Y ahí fue que salió CEP, como para que fuera más piola. Pero después de a poquito fue como un juego que después caché que sí funcionó con la gente. De que descubrieran que CEP era lo mismo que Coco de Palo y que Coco de Palo hacía gorros. Y que por eso habían gorros y se hacen gorros. A veces ponía se hacen gorros, pero ¿quién? Como solo se hacen gorros. No ponía el Instagram o a veces no le ponía la arroba. Y así como la gente que solo iba viendo ese CEP, después lo veía en otro lado, después Coco de Palo, después Coco de Palo arroba y después lo buscaba. Y funcionaba, me llegó gente como para hacer talleres, para hacerme pedidos. Eh, o solo porque me gustaba como encontrarme después de ver tanto tag. Y fue muy entretenido. Entonces, creo que de esa forma se relaciona con mi oficio de la costura. Como que es mi forma de hacer publicidad, mi propia marca, de forma artesanal, puede decirse, y independiente. Como un tipo de guerrilla marketing de repente. Sí, sí, antipublicidad. Sí, Es que me di cuenta que igual era como lo mismo, como poner mi chapa en la calle y que estuviera en tantos lados y sin permiso de nadie y que al final me estaba promocionando a mí también. Entonces dije, esto se parece mucho a la publicidad y como hacerlo burlescamente con la publicidad me pareció más interesante. Por eso en mis metas estuvo el año pasado subirme un letrero y escribir se hacen gorros, Coco de Palo. Y por todo este choque del letrero publicitario, yo haciendo mi propia publicidad, de hecho pedí permiso para ese letrero. Creo que de esa forma se conecta mi graffiti con mi oficio de la costura y es muy entretenido. Creo que es un complemento gráfico y publicitario a mi marca de gorros. claro. Y una frase que escribes muy a menudo también es el oficio no muere. ¿Por qué encuentras eso importante? Bueno, yo la primera vez que pensé en esa frase fue que fui a pintar a La Victoria, me llevó un amigo en ese momento y me di cuenta que todos estaban pintando algo que tenía como una protesta en su temática, en su pintura. Entonces dije, "Me voy a venir a pintar mi chapa nomás aquí", no me hacía mucho sentido. Entonces ahí fue la idea de escribir una frase. Decía, ya, pero ¿qué es lo que me representa? Así como mi oficio de la costura, sobre todo, es como lo que más tocaba así la fibra en ese entonces por lo devaluado que está el oficio, por todo lo que había pasado
antes en otras pegas, antes de ser independiente, antes de tener este proyecto. Entonces me fui por ese lado, pues, como de una frase como de que la costura resista y ya como más general, como ningún oficio debería morir. Y de ahí lo fue creciendo en muchos lados y me di cuenta que a mucha gente le hacía mucho sentido también, porque también hacía oficio. Y es como una frase que igual nace desde el sentimiento más puro de mi corazón. Ay, qué bonito. Sí, yo también encuentro esa frase como muy impactante y de hecho cuando descubrí que detrás de los murales había como una historia de costura y de upcycling, era como muy interesante como armar ese puzzle de ver los murales en la calle por un lado y luego como ver tus costuras en tu Instagram. ¿Me puedes contar, porque siempre me he preguntado, de dónde viene el nombre Coco de Palo? ¿Tiene algún significado o...? Sí, sí, es un dicho de campo que ya no se usa y que tiene al parecer distintas interpretaciones, pero en el sector del campo donde vivió mi abuela, se usaba para hablar de una persona, de una mujer que hacía cosas de hombre, como decir María Tres Cocos, como tener cocos de palo, cocos falsos. De ahí viene porque tenía, no sé si tenía, ya ni me doy cuenta, pero tenía actitudes masculinas de adolescente o me gustaba hacer las cosas que estaban haciendo los cabros, andar en skate, no sé, jugar, lo normal. Pero para mi abuela eso era chocante, ella quería que yo fuera señorita, que usara falda, que no anduviera porreando, no sé, otro estilo de vida. Y para mí me parecía aburrido. Con el graffiti también me pasó con ella, ahora ya más de grande, que también lo mismo, así, andáis haciendo cosas de hombre, y andáis juntándote con hombres, haciendo tonteras, eh, que yo haciéndolo, pero bueno, en ese momento me lo dijo específicamente porque estaba silbando, eso le pareció que era como de hombre, pero ya como un cúmulo de otras cosas, entiendo, que ella veía en mí. Y fue como una crítica a mi masculinidad. Y en ese momento me afectó mucho porque tampoco estaba muy dentro de las disidencias y no se hablaba tanto tampoco Claro. como ahora en ese entonces. Entonces para mí fue ya mucho ataque a mi masculinidad y me hirió en ese momento. Pero justo en ese entonces estábamos con un compa haciendo un proyecto de negocio en realidad, de reventa de lentes. Entonces ahí nació Coco de Palo como una reventa de lentes con estilo, lo que la gente necesitaba. Y a él se le ocurrió que se llamara así, cuando yo llegué llorando donde él así como, no, mi abuela me trató así y me dijo esto. Él se rió y dijo, ya pongámosle así a la marca. Y fue como, Ah, ya bueno. Y claro, después pasa el tiempo, Coco de Palo se fue transformando, después seguí yo sola con la confección de los gorros. Y ahí tuve que tomar la decisión, pues se sigue llamando así esto, si al final era yo, la Coco de Palo, que me llamó mi abuela. claro. Y bueno, mi abuela yo la amo mucho, así ella fue mi mamá de siempre, junto con mi mamá, tengo dos mamás, entonces entiendo también su contexto y que viene del campo y que le sale de la cabeza así verme a mí como que no se espera, pues entonces igual no le tengo ningún rencor ni nada, solo fueron cosas de la adolescencia y después hasta el día de hoy se ríe, ya lo normalizó de que mi marca se llama así. Pero en un inicio le daba mucha risa que se llamara Coco de Palo. ¿Y ella sabe que es por ella? O sea, Sí, pues lo sabe, pues. ah, Por eso le da risa. Y después otra vecina también reconoció la palabra, Coco de Palo. ah, Y dijo, ah, esa es una mujer ahombrada, machada. Claro, y por eso en ese sector del campo, creo yo, porque hay otras personas que me han dicho que también significa como coco de palo, como duro de cabeza, que igual tiene sentido como el coco también es la cabeza. Y bueno, igual después todo toma sentido porque también después hago gorros, entonces, no sé, todo se ve. Y también lo bueno es que es una palabra que tiene raíces campesinas como de mi familia. Es muy un modismo chileno, algo que inventó alguien, no sé quién, como un claro. insulto también. Entonces encuentro que es una palabra muy potente y por otro lado no existe, por eso
pude poner Coco de Palo en Instagram y no ponerle ningún punto, ningún guión, ningún número, nada, así tal cual. Y también, o sea, siento que va con lo que vi en este documental en el que apareciste también Niñas con Spray o algo así, donde cuentas que la escena de graffiti es muy dominada por los hombres también y si hay una mujer es porque es la polola de algún huevón. Súper. Pero, Hablemos. No, no es como algo que yo observé, una generalidad y tampoco no es como un ataque a nadie, es como algo que yo no quería hacer nomás quizás, por un tema de orgullo seguramente, pero sí creo que es así, pues, o sea, ese mismo docu que tú me decís que lo hicieron unas cabras de Quilicura, claro, ahí me di cuenta de que lo que decía era cierto po, y que estaba muy en contexto del docu que estaban haciendo las chiquillas porque al principio habla de ACB como de las primeras grafiteras de acá y cómo fue para ella, po. Entonces digo, ya no estaba tan... O sea, yo empecé a pintar grafite hace poco, no sé si 2 años o 3 años, y me di cuenta de eso, po, como de que estaba muy dominado por hombre o está muy dominado por hombre y que el rol de o sea, las mujeres que yo veía en el graffiti, no sé si había mucha paña en ese momento, al menos, entre mujeres, había como más competencia, quizás como también con los mismos cabros, entonces como que todas esas cosas me parecieron así chocantes y lo atribuí al graffiti también, po. Pero mi solución no fue no hacer graffiti, sino hacerlo sola, porque en realidad no tenía con quién hacerlo. En un momento me acompañó un compa y fue bacán y la pasamos bien, pero siempre habían conflictos en el sentido de que el interés de los hombres en el graffiti muchas veces puede no ser por tu trabajo, así por interesarte, te veo en la calle, quiero salir a pintar contigo. Siempre puede haber una posibilidad de que te estén joteando o que así sea para la vista de los demás también. A mí me da lo mismo con quién ando, con quién me ven, no me importa. Pero en el graffiti se da que ven tu graffiti, ven el graffiti del otro y lo relacionan, obviamente, po. Entonces ahí pueden haber muchos chismes y habladurías que pueden hacer tóxico también el ambiente. Y me pasa que veía eso también, como en los grupos de graffiti, que siempre liderados por hombres, que en los que yo quería entrar, quizás como a poder, no sé, subirme un letrero, sin tener que hacer yo toda la gestión o sin tener que yo averiguar todo, porque igual es algo peligroso tener un equipo de gente que te apañe. Pero cómo entrar yo a ese grupo era difícil, pues. Tenía que entrar de una forma que yo no quería entrar solo por el hecho de ser mujer. Como no sé si se me iba a valorar realmente por pintar mucho, o porque les gustara mi estilo, o porque solamente tuviera la motivación, la energía, la agilidad de, no sé, meterme algo, ¿cachai? Por eso nacen esas reflexiones y también mis conflictos de cómo entrar en el graffiti igual. Si voy a entrar como siendo polola de alguien en un grupo, si voy a entrar como pintando solo con mi pololo, solo con mi pololo y no poder que me vean sola. Esos fueron muchos conflictos personales míos, como con mi orgullo, con el feminismo, con el ser mujer, con el habitar un cuerpo de mujer. Y también como ser limitada desde eso, pues, como, eres en el mundo machista. Y así, pues, y se da en muchos ambientes, se sabe. Pero creo que en la costura al menos yo no lo había vivido tanto, porque quizás es un oficio que se lidera más por mujeres, pues. sí, me imagino. Entonces como que compañeras así de costura he tenido hartas mujeres o hombres femeninos, hombres que no tienen esos atados, pero así como un hombre macho cosiendo, no es tan fácil de ver. Al menos tiene como que cuestionarse un poco algunas cosas para llegar, no sé, pues como a la peluquería, también a oficios que son más femeninos. Comúnmente uno no encuentra machos en la costura, ahora quizás un poco más y no sé, se está como dejando ya por fin de ver como cosas de hombre, cosas de mujer, actividades de hombre, actividades de mujer, como que pueden ser actividades nomás y que podemos relacionarnos ahí de la misma manera. Claro. Igual después conocí gente que tenía otra bola y también pintaban y ahí me sentí muy cómoda en esos espacios. Caché que no solamente habité un lugar que no era el mío nomás,
pero que no tenía que ver tampoco con el graffiti, que había muchas personas igual que pintan y que lo disfrutan y que tampoco tienen esta idea tan binaria de las cosas. Mm. Encuentro eso muy interesante porque al final las dos cosas son como ámbitos de arte, ¿cierto? La costura es un arte, la moda en sí es un arte y es un arte que creo que los hombres también disfrutan, como de vestirse con cierto estilo. Y por otro lado tienes como el graffiti, que es como un arte muy callejero también, pero los dos siguen siendo arte, entonces es interesante que se divida así como en arte para hombres y arte para mujeres, por así decirlo. Eso tampoco me gusta. Pucha, yo agradezco mucho con todas las cosas que me han invitado y que he asistido también por lo mismo, pero tampoco me gusta mucho esa separación de lo que tú acabas de decir. Una expo de solo de mujeres, como que siento que muestra también como que tiene que ser aparte. ¿Por qué tiene que ser aparte? ¿Que acaso no está al mismo nivel de un hombre? Imposible. Por eso también me esforcé en, no sé, po, subirme a mi primer letrero sola. Eso fue como un logro así muy grande para mí. Porque estuve en muchos momentos tratando de buscar a gente que me apañara en este proyecto de subir un letrero, pero mucho egoísmo igual en eso. Y se entiende también, es una misión grande. Yo ahora que lo hago lo entiendo también, pues como llevar a alguien a subir su letrero, más allá de cómo es mi spot, también es el peligro, si tienen que cuidarlo, si es que le da miedo o se le cae algo, no sé, es un riesgo, ahora lo entiendo. Pero también quería, era un logro personal mío de poder subirme a un letrero y pintarlo y ocuparlo yo sola, que nadie me hubiera ayudado a hacerlo. Pero son cuestiones mías, como de orgullo y de feminismo. Pero lo logré, hice mi letrero y cada vez que voy en la micro que lectura lo veo y me siento orgullosa de eso. Sí, te creo. Me imagino, eso es como, eso es lo que hace, como dejar su marco o su marca en algún lugar. Y como, sí, todos pueden ver que estuviste tú, que tú estás haciendo ese trabajo. Mm. Sí, en realidad como que estaba muy enfocada en que no se lo adjudicaran a otra persona y que esa persona fuera un hombre y que ese rollo es mío, así que quizás a nadie le importaba. Pero fue como un motor que me impulsó a poder lograr metas que tenía personales como esta orgullo feminista y también por el otro lado la rabia contra el sistema de la moda y publicitario también. Como que igual mi rollo también va por el tema publicitario, porque siento que está muy privatizada la publicidad y nos manipulan a través de eso. Entonces, más encima juzgan y critican tanto al graffiti que al final se comporta igual que se comporta la publicidad, pero la publicidad solamente la pueden pagar algunos. El graffiti lo pagamos nosotros y más encima, pucha, les molesta, es peligroso, te puedo ir preso. ¿Y cómo entonces puedo yo hacer publicidad de lo que yo estoy haciendo sin tener que pagarle un letrero? Imagínate cuánto sale como pagar una publicidad de un letrero, un arriendo, imprimir ese PVC, ¿no? Y inalcanzable para mí, pues, inalcanzable. Por eso sí me arriesgo y voy, aunque puedan llegar los pacos, me subo el letrero y lo pinto. Mm. Y esa es como la motivación. Entonces, esto era una cosa que igual te iba a preguntar, porque cuando uno pinta, hace murales, hace graffiti en la calle, igual uno se mueve como un poco en la ilegalidad. ¿Y por qué dices tú que vale la pena correr ese riesgo? Que igual puede traer consecuencias no tan agradables al final. Eh, ¿Por qué vale la pena? Yo creo que rabia, quizás. No sé, para mí creo que lo vale por entregarlo a la gente, así como liberarlo. Aunque a nadie lo quiera ver, contexto graffiti, así, lo que es pintar algo bonito en la calle
que eso es muy relativo, la belleza para unos, para otros, pero no en todos lados también. He tenido mucha experiencia de graffiti que la gente pasa y dice, bueno, qué lindo, que les quede bacán, que les quede lindo, y es bonito también, como que no en todos lados se da, o sea, en los lugares que están como más cuidados y si son muy anti-graffiti, sí es distinto, es mucho más hostil. Pero tampoco en todos lados, hay lugares que igual lo aceptan y lo agradecen. O también los pagan. Ujú. Em, yo creo que vale la pena el riesgo porque creo que hay que salvar el arte marginal. Sí. Sí, no sé si está bien dicho así, como para poder darlo a entender. Como el arte de la gente que no tuvo la educación que pudo haber tenido alguien que está exponiendo en un museo. Y también cuestiono mucho el exponer en un museo. O sea, ¿por qué hay que encerrar el arte y que solo algunos lo puedan ver? Como que eso me gusta del graffiti, que interrumpe el camino cotidiano de las personas. Me han contado si voy en la micro viendo tu tag, contando tu graffiti, veo cuando borran uno, le saco fotos y es bonito, po. Me cuentan así, voy a dejar a mi hija al colegio y vamos contando tus tags. Hacen juego entre pololos, así cuando ven un tag mío. Entonces, esas cosas creo que valen la pena. Como el darle a la gente al final. No solo en el grafiti, en cualquier tipo de arte callejero. Creo que es lo que más me motiva. Sí, yo entiendo eso mucho porque de hecho yo no soy muy de ir a museos. Generalmente me gusta más ver los grafitis en la calle, que también son obras de arte, que ver a algún cuadro de algún pintor en un museo. No sé, como que me emociona más, lo siento como más libre, más, tiene como ese toque de rebeldía también, em, de mensaje social, digamos, sí. Em, entonces yo agradezco mucho que igual se atreven a hacer esto. Una vez leí un artículo antes de empezar a pintar o a rayar. No me acuerdo quién era el que lo escribía, algún académico, pero decía que el graffiti era el único arte real porque no se podía vender, aunque no se hacía con ningún fin comercial. Y me pareció muy real, porque ¿cómo sacáis un graffiti del muro? No podí sacarlo y venderlo. O sea, hay Sí. formas que mucha gente vende su graffiti como de productos. Yo misma en productos o en, no sé, pintando en lugares que les pagan por pintar, pero igual la base como que pintar en la calle, creo yo. Igual yo estoy hablando desde mi experiencia que poco. No llevo tanto tiempo pintando como otra gente que desde los 15 están pintando muy chicos y tienen otra visión quizás de otra época. En esta época en la que yo llegué al graffiti era así como lo experimenté yo. Igual lo seguí pensando y dije como ese es el tipo de arte que yo quiero hacer, algo que esté libre de academicismos, podría decirse, como de teorías. El graffiti es feo, todos saben que es feo. O todos dicen que es feo, para mí es bonito. Sí, para Es mí hermoso, para mí feo son las paredes grises y limpias que hay sí. para otros lados, pero a mí ir a un barrio o ver edificios con distintos tipos de tags, de graffiti, de flop, lo encuentro hermoso. Lugares abandonados que están llenos de grafiti hermosos, y para mí es hermoso, pero para la sociedad es feo. No quieren tener rayada la calle, no Mm. quieren tener rayada sus casas, y desde ahí empieza. O sea, creo yo que para llegar a un mural muy bien hecho, muy bien financiado, tuvo que haber antes ahí un tag o un Sí. flop. Tuvo que haber un tag, tuvieron que haber 10 tags, tuvieron que haberlos tapado 10 veces hasta que se aburrieron. Bueno, vino otro, hizo un flop. Después vino otro, hizo otro flop. Lo taparon, te dijeron, ya, vamos a pagar un mural para que no lo rayen más. Y de repente eso como va en la misma vena de lo que estábamos hablando en antes, que por ejemplo a mí me gusta mucho alojar en Santiago Centro cuando estoy de paseo acá, porque justamente me gusta ver los grafitis. O sea, tampoco digo que cada tag lo encuentro así hermoso, hay tags que encuentro feo también, pero Sí. me gusta como que
los muros están vivos, que están pasando cosas en ellos, e igual cuando borran las cosas vuelven a pintarlas, entonces siempre están pasando cosas y por ejemplo en otros barrios más arriba, como Las Condes o Vitacura, donde hay menos arte callejero, eso es algo que extraño, porque simplemente lo encuentro más entretenido que haya muros pintados que no. Sí, pues mucho más color también en las calles. Porque las soluciones, o sea, lo que aspiran es como blanco, gris, liso. Y es muy aburrido el blanco, el gris liso. O sea, en las calles habiendo muros y que la gente puede usarlo como un lienzo, expresarse. Y además otra cosa que siento que no se valora es como que es el verdadero arte colectivo, quizás, si es que se puede decir así, de que hay una puerta, pasa alguien, hace un tag, después pasa otro, pasa otro, pasa otro, y se llena la puerta. ¿Cómo eso no va a ser valioso, digo yo? ¿Cómo no va a ser valioso que hayan tantas firmas juntadas en una puerta y que todo en conjunto forma una estética tan hermosa de todos los plumones, distintos colores y que sea como tan espontáneo, que no sea planificado antes, que sea improvisado o de camino, de tantas personas, tantas manos, tanta energía en esa puerta con un plumón? Yo eso lo encuentro muy hermoso y siento que no se puede lograr en ninguna otra forma de arte. Bueno, quizás en películas, como cosas que trabaja mucha gente, pero Sí, de repente, pero como le falta ese elemento de espontaneidad y por ejemplo también si comisiona su mural, como por ejemplo ese mural en un Pullman Hotel y es súper bonito y todo, es como también una gran obra de arte, pero le falta ese toque espontáneo que tiene el sí. graffiti que nace también de tienes que hacerlo rápido y en la noche para que la gente no te pille. Sí, súper buena reflexión esa, claro. Las otras cosas que se hacen en conjunto son más planificadas, pues esto es lo único que quizás se puede hacer de forma espontánea, sin planificación y también a lo largo del tiempo, que tiene como un periodo. O sea, no sé si hay cachado que hay tiendas que tienen toda esta bola del graffiti y rayan y tienen spray y como que uno va, bueno, yo voy. Y veo que en realidad no dice nada, no hay nada y es una persona nomás. Entonces no logra el mismo efecto que cuando se logra tener una puerta llena de tags de distintas personas. Es como que es algo que solo se puede ver así si no se ve falso, po. Claro. Y se da en ambientes de gente que raya. Creo que, no sé, pues cuando estuvimos, que fue un momento muy bonito en la Expo de Montana, en un momento fue como ya, a rayar el muro. Y todos con los plumones, prestando plumones, haciendo plumones, y ya rayando en la fila del baño. Y de esa forma, claro, se llena el muro de tags y firmas de distintos colores, distintos estilos. Es hermoso. Y bueno, ya tenemos establecido que lo tuyo es coser gorros. ¿Por qué te gustan tanto los gorros justamente? Me gusta, o sea, no sé si me gusta. La verdad es que no es como que desde chica haya sido fan de los gorros, Ujú. sino que es como, bueno, hay como una parte de que mi papá me pedía jockey, recuerdo, porque no le quedaban bien lo que tenía. Yo le decía, pero yo estaba así como estudiando, saliendo de estudiar. Y yo le decía, papá, eso es otra cosa, si es distinto a lo que yo hago, no, me cuesta mucho, así, no tengo la herramienta, no tengo nada. Él como que me tenía fe de que yo le hiciera un gorro. Nunca se lo hice, que mi papá murió igual. Y después de que él murió empecé con este proyecto, como que estaba en proceso. También después un compa que tuve me empezó a pedir un gorro Faipanes. Y ahí agarré vuelo y dije, ya, igual entra en todo lo que yo estaba buscando, como para hacer un proyecto, de un producto en realidad. Podía reutilizar porque se ocupan piezas pequeñas. Era bacán como el molde del Five Panel porque como son piezas grandes, podía reutilizar mejor, no sé, el logo de la marca o el estampado de la tela. Entonces empecé a practicarlo, pues lo practiqué,
no había nadie que enseñara a hacer gorro en ese tiempo. Así, ni siquiera un tutorial. Creo que encontré un tutorial una vez, pero era una forma muy distinta y quedaba feo, encontraba yo. Entonces no me gustó y dije, ya voy a buscar la forma, sacar la forma, y por eso me demoré bastante. Como que hice muchas pruebas y error, no me gustaban, y fui perfeccionando, perfeccionando, hasta que ya llegó un momento en que dije, ya, esto sí lo puedo vender, y ahí lo puedo vender. Pero fue como también una cuestión como más de práctica, quizás podría decirse, como de que necesitaba que fuera una pieza, un producto pequeño por el tema de la reutilización, y también porque no tenía un espacio para trabajar y para llevar gente. Entonces no podía como probarle un vestido de novia a una novia, en mi caso, de quilicura en el comedor. Entonces Claro. tenía que buscar como otro producto que no me complicara la existencia, que pudiera hacerlo, que se pudiera lograr. Entonces esto era bueno para el tema del espacio, porque era un producto pequeño. Eso también hacía que fuera bueno para reutilizar, y también una amplia variedad de posibilidades para crear. Por encima, yo vivo en Quilicura y allá ferias siempre hubieron, entonces ya tenía harto material junto de ropas que me gustaban. Como que empecé a pensar también en recolectar material para el proyecto que se me iba a ocurrir, Claro, que se me ocurrió. claro. ¿Y qué fue el hacer gorros? Y claro, fue difícil sacar el gorro. Muchas partes complejas, distintas, muchas curvas, muchos círculos. Y la cabeza redonda tiene que quedar redonda. Sí, Me obsesioné igual con, no sé, que quedara muy redondito o con terminaciones. Pero hoy en día, claro, ya lo tengo papeado, como se le dice, y no me cuesta hacer un file panel. claro. Tengo también la forma como para hacerlo solo en recta, y es la forma que enseño en los talleres. Porque Ajá. también tengo otra máquina con la parte para que uno pueda coser bien las curvas, pero no podía enseñarlo en esa forma y tener que limitar a la persona que se comprara esa máquina, que no es fácil de conseguir. Claro. Entonces cuando descubrí la forma en recta, ahí empecé a enseñar cómo hacerlo. Qué bacán. Sí, encuentro que, bueno, el Gorro Five Panel es algo que yo personalmente no veo tan a menudo, entonces es como algo un poco distinto al clásico baseball cap, Mm. digamos, y también siento que como ahora que eso se volvió una cosa que haces tú, como hasta por solo dibujar un gorro de repente, uno ya sabe que, eso es de Coco de Palo, entonces Sí, como muy único igual. me lo apropié. Igual también otra cosa importante que fue por la que quise hacer esta prenda es porque no tenía género. El gorro era como algo que es funcional de partida porque te tapa el sol, te cubre la cara también. eh, y por otro lado, lo puede usar cualquier persona, si un niño, una niña, un hombre, una mujer, una anciana. Cualquier persona, hasta los perros le ponen gorros. Hay unos gorritos de animales. Pero también por eso, como por un tema de género. Ah, y también eso, una cuestión más urbana también. Como sería muy como raro que yo me dedicara a hacer vestidos de novia, por ejemplo. Si estoy en contra del matrimonio, si estoy en contra de la hegemonía, del blanco, de muchas cosas. Entonces también en un momento tuve que decidir en qué área quería dedicar mi costura y cuál era la que yo me sentía más cómoda. Y cuando descubrí la moda urbana, que fue por una serie que vi que se llama Tejido Social, vi a este diseñador y dije, él es diseñador y es muy urbano, así, y su ropa y tiene el mismo estilo y es como me gustaría yo ser, ¿cachai? Y me inspiró mucho y dije, el gorro es una prenda que engloba ese mundo, la moda urbana. Como lo que puedo usar en el día a día, así, para ir a comprar pan, para ir a carretear. Ahí tú decidís cuándo lo ocupáis, qué valor le dais, pero es un gorro. Siempre va a estar en un contexto urbano, no formal, porque yo odio la formalidad. Y de hecho, el jockey es como una prenda no formal, deportiva, o sea, no podéis ponerte taco y andar con un jockey, pues qué raro, Ujú. se ve raro.
pero también se ve estiloso ahora. Sí. Yo creo que por ese lado también decidí el gorro, por un tema de la moda urbana, donde más me sentía más cómoda. Sí, bacán. Y algo que he visto también, como las capuchas o los capuchos, no sé cómo se dice, que son que cubren la cara y dejan como espacio para la boca, de repente los ojos. Eso es algo que veo mucho acá, por ejemplo, en las marchas, que yo no veo tanto en Alemania y por ende lo relaciono mucho con Chile. ¿Tú qué me decís de esta observación? ¿Qué representa eh, este tipo de prenda para ti? Bueno, creo que igual no puedo como hablar por Chile por algo muy puntual, que cuando pasó todo esto de la revuelta yo no estaba hospitalizada, porque había tenido un accidente muy grave ese año, en 2019. Entonces no viví nada de la revuelta. Entonces, que sé que entiendo que ahí quizás se ocupó más la capucha y también hubo la ley anticapucha y todas esas cosas. Entonces yo no la viví en la experiencia. Pero para mí la capucha es porque soy tímida igual. Y siempre me ha complicado mostrar mi cara, tanto en videos, como sacarme fotos, como que me estuvieran grabando. Entonces, en un momento el Instagram me dijo como, tenés que mostrarte más tú, no tanto el producto, porque la gente se aburre y no te ve, no te compra. Y yo me enojé como puta, ¿por qué tiene que ser así? No sé qué. Y después dije, ya lo voy a hacer igual, pero lo voy a hacer a mi manera. Claro. Y mi manera era mostrarme como que soy una humana, pero sin la cara. Entonces ahí fue que empecé a hacer capucha y también necesitaba mostrar mis gorros, a veces probármelo porque empecé a hacer como con orejitas, mascarilla también. Entonces ahí ya tenía que mostrar más allá de el gorro en el monte como lo hacía en un inicio. En ese momento entendí que quizás tenía que dar como una propuesta más allá de solo el producto y mezclarlo todo. Ujú. Y en realidad lo iba a disfrutar mucho si lo hacía así. Pero tenía esa timidez de mostrar mi cara y hablar en público y que me viera tanta gente, que me vieran mis tías, que me viera, no sé, alguien que me cae mal, como que me pasé todo ese rollo de tanta exposición. Y mi solución fueron las capuchas, po. Como que con eso yo no tenía problema en mostrar mis brazos, mi cuerpo, mi ojo, igual me complica un poco a veces. No sé, la boca, las manos, no tengo problema. Entonces por eso salió la capucha. Y también después caché que podía ser también un personaje en las redes sociales, poco de palo sin cara. Qué interesante. Yo lo interpreté como un tema político, igual que te guste la anonimidad, pero esa explicación también me hace mucho sentido, porque, puta, igual a veces uno prefiere como la privacidad y no como mostrar todo online, aunque sea no por temas políticos en sí. Sí, bueno, y también por el otro lado, pues si voy a estar rayando mi chapa en todos lados, que es algo ilegal, también se da mucho en el graffiti el anonimato. Pero yo no lo hago por ese lado, porque creo que si me quisieran pillar, me hubieran pillado de caleta, no me escondo tanto tampoco. Sí, No, total. no es como por una cuestión así de, ay, no pueden saber mi cara, la policía. Que yo creo que si quisieran, me encuentran fácilmente. Pero no es Total. por un tema Hacen de como timidez. si quisiera pedir un goro. Claro, no, después viene un Paco a pedirme un gorro. Sí. No, prefiero, es por eso, como por un tema de timidez, de exposición y de libertad también. Me imagino así como le puede pasar a la gente famosa de andar en la calle y que te reconozcan, igual debe ser cansador si es que no te gusta, como siendo yo de una personalidad más introvertida, que trata de ser extrovertida, como de no quedarse en la introversión. Claro. Porque también es algo que hay que ir trabajando. También yo era mucho más tímida antes, quizás es lo que hago ahora me hubiese costado mucho más hace 5 años atrás. Pero hay que ir trabajando también la introversión y dentro de ser amable con una misma está esto de ponerme una máscara, una capucha y poder andar en la calle sin... Bueno, sí, igual me ha pasado que voy a la micro y me han saludado cabros, como que me reconocen, no sé por qué, por el graffiti.
O de repente por los tatuajes también, Sí. porque Pero también es como, no es tan literal, pues. Como si tú querís saberlo, lo vayas a saber. Pues, no sé, no creo que la gente vea como que me relacione como el Kike Morandé así o qué mal. Pero sí, también puede ser, pues, no sé, está picado porque rayé su casa. No, eso es la coco de palo, no, rayé mi casa, no. Imagínate, me pueden pasar cosas. claro. Entonces mejor ahí estar piolita. Y si resulta, igual me han preguntado así gente como, oye, ¿por qué no muestras tu cara? Y le llama más la atención eso, así que también puede ser una estrategia de marketing, no mostrar la cara para que la Claro. gente vea así, esperando el momento en que vaya, no sé, se me filtra una historia. El face reveal. Claro, esperando el face reveal, que nunca va a llegar. No, así, está escondido por ahí. Como que todo lo que hago quizás como que puede pasar piola, el que cacha, cacha, no, pues Claro. si alguien quiere saber si ese tatuaje es el mismo y me ve en la micro, lo va a buscar y lo va a saber, pues. Sí, lo voy a reconocer. Pero no está ahí puesto. Por eso lo encontré tan entretenido también de pasar por aquí, y ver tu taller y como conocerte a ti, porque era como, ¿cómo será en persona? Y eso, igual creé un tipo de misterio. Estrategias de marketing. Ah, Nivel coco de palo. sí. Pero salieron solas y como que creo que eso igual es bueno de cuando uno está haciendo algo que sea cómodo, si es forzado, quizás no te resulte y la pases mal, pero si te sale cómodo, si a ti no sé, no te incomoda mostrar tu cara o hacer otro tipo de contenido, bacán, pues, es como, no hay una forma correcta, sino que la que más le acomode a uno, y no, y va a ser tu forma, ¿no? Y de ahí pueden salir cosas bacanas como esto, de la capucha. Que al final fue solo por no querer mostrar mi cara, pero la gente cree que es misterio Eh, o que es algo político y se sí. cuestionan así tanto, ¿por qué no muestro su cara? Que es Como fea. Ya no Ah, muestro mi cara porque soy fea, listo. Dan ganas sí, igual lo que dice es súper interesante porque la gente como yo también va poniendo como su propia interpretación y al final es como algo totalmente distinto de lo que uno le ponía a la persona de repente. Está haciendo un statement político, pero en realidad era como Una otra tontería. wea. Ah, sí. Bueno, quizás para cerrar me gustaría abordar un tema que hablamos un poco antes de empezar la grabación, que me llamó mucho la atención de verdad, porque yo cuando hablo con gente de acá, una cosa que siempre me preguntan es ¿por qué vienes acá? ¿Por qué vienes a Chile? Como, ¿qué haces aquí? Y mucha gente quiere irse, pero justo tú y yo estábamos conversando en antes que tú tienes planificado un viaje y sabes que quieres volver y que te gusta la vida en barrio también. Sí. Sí, me gusta la vida de barrio, sí, es mucho más entretenida, es mucho más colorida, es mucho más verdadera, es más amable. No tengo aspiraciones de ir a vivir a un país desarrollado, la verdad. Se me hace un poco aburrido dentro de las cosas que me gustan a mí. Por eso como que no entiendo cuando la gente me dice que me vaya a otro lado, que acá me estoy perdiendo. O quizás no lo dicen así, pero puede sonar así también, porque yo no siento que sea de esa manera, o sea, el reconocimiento que he podido tener acá de la gente que consume mis cosas, como ya sea mi gorro o mis tags que los ven, o solamente ven mis historias, o saben de mí, saben lo que hago y hablan. Bacán, pues como que yo con eso estoy bien, no sería muy mal agradecida de decir como que no, acá no se puede, porque yo sí he podido, así de como, ¿cómo no se puede? ¿Cuáles son tus aspiraciones también? Para mí mi aspiración es poder trabajar en esto, se reconocía, que sea reconocido mi trabajo. Y eso sí se da, si la gente me habla y me dice, qué lindo tu trabajo, me gusta lo que así, qué bacán, me gusta tu volada, qué seca, y puras cosas, mensajes bacanes que me envía la gente. Y ahí está el reconocimiento, po. Y me compran mis gorros también, y no me cuestionan el precio, y yo tampoco me aprovecho de eso.
y todo sale bien, pues. Entonces, ¿por qué? Pues, tendría que decir algo como, no, me quiero ir de aquí, voy a irme a las Europas a mostrar mi arte a la gente que lo valore. Yo creo que hay que buscar tu público. Si yo muestro esto en otro sector de la sociedad, pucha, puede ser lo peor, pues imagínate, rayar, subirse un letrero, robar la publicidad, algo que es mal mirado, pues puede irme muy mal con este proyecto en otro sector. Ahora en el sector que estoy y que se vio mi trabajo sí me fue bien porque era para ese público. Por algo también no me compran cuicos porque no usan tampoco mis cosas. Ahora, sí, pues cuando yo digo cuico no es como gente que tiene plata solamente, sino que tiene esa actitud de cuico, de facho, de clasista, de que todo lo quieren pagar y creen que todo lo pueden comprar. También lucho harto con eso, como si alguien me quiere comprar solo por cuestiones, no sé, de reventa. Me pasó mucho al principio que llegaban gente así random por internet ofreciéndome comprarme no sé, 20, 100 gorros. Y yo sabiendo de que podía venderlo bien como lo hago yo, valorando mi trabajo, en vez de venderle 100 a esta persona a un precio huevo, pues, y explotarme. Que no coinciden nomás las cosas. No coinciden con esas personas porque son formas de trabajo y de pensar muy distintas. Por eso yo me quedo en el barrio, me quedo donde sí la gente valora, aprecia lo que hago. Claro. Y lo entiende mejor también. Sí, pues lo entiende. Lo entiendes para ellos, pues. Mm. Mm, Qué bonito. Bueno, muchísimas gracias por la conversación. Muchísimas gracias por esta tarde que ya pasamos juntos y conversamos muchísimo. Y siempre aprendo mucho en juntas así y me siento muy privilegiada de haber podido conocerte. Gracias. Y eso fue otro episodio de La Chilemana Mete Conversa. Gracias por escuchar hasta aquí, espero que te gustó y si quieres ayudarme con este proyecto, suscríbete, dale 5 estrellas en Spotify si crees que lo merece. Y compártelo con quienes les podría gustar. Y si quieres ver más contenido mío, también puedes seguirme en Instagram bajo @la.chilemana y en TikTok y YouTube bajo @chilemanatv. ¡Nos vemos!